Hemos estado hablando acerca de la importancia del contexto del pasaje que estudiemos en la Biblia y para interpretarlo bien, pues debemos de tener en cuenta el contexto más inmediato, que son los versículos que anteceden o que siguen al pasaje, también el contexto general del libro, de qué trata el libro, y en tercer lugar ya el contexto general de la Biblia. Y terminamos con esta frase que dice: el contexto general de las escrituras es imprescindible para interpretar el texto en consonancia con el resto de la Biblia. Hoy vamos a hablar algo más acerca del contexto, una cuestión particular que es el formato en que tenemos la Biblia, y podríamos llamarlo el problema de la división de la Biblia en capítulos. La división que tenemos en nuestras Biblias en capítulos, que para nosotros es muy normal, lo hemos visto desde niños pequeños, no está en el texto original de la palabra de Dios. Esa división en capítulos y en versículos ni siquiera la hicieron los apóstoles. Se hizo muchos años después. En capítulos fue en el año 1220 después de Cristo. O sea, más de 1000 años después de escrita la Biblia es cuando se pusieron los capítulos, y otros 300 y pico de años más después se pusieron la división en versículos. El primero fue alguien que después llegó a ser arzobispo de Canterbury, y en versículos fue un impresor eh, que se llamaba Roberto Estienne, que puso los números a los versículos. Y lógicamente se hizo por un motivo, porque pues si no, encontrar un pasaje, deciros vamos a leer en un libro que tiene muchos capítulos, es muy complicado de localizar. Y está ahí por una cuestión técnica, práctica. Pero esa división nos puede generar pues algún despiste a la hora de interpretar un versículo que lo empezamos a leer y claro, no hemos leído tal vez el capítulo anterior o los versículos anteriores. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos que pongo aquí es Génesis 35, versículo 2. Dice que Jacob le dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Bueno, parece indicar que Jacob y su familia se habían hecho idólatras y que ellos pues tenían ídolos, y se les está llamando ahora a la familia a dejar la idolatría. Claro, si leemos un poco más atrás, leemos el contexto, pues vamos a encontrar una explicación. Pues leyendo en el capítulo 34 del 26 en adelante, explica de una batalla, de una lucha que hubo con los de Siquem, y bueno, en concreto casi lo leo y mejor que lo que yo le voy a explicar. Dice: mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños, a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en sus casas. Es decir, este versículo 29 del capítulo anterior nos explica la procedencia, de dónde venían esos ídolos. Y en realidad, sabiendo que esos ídolos eran objetos de valor, eran objetos de oro, de plata, pero en ningún lugar la escritura dice que Jacob y su familia le rendían culto a esos objetos. Simplemente los llevaron como objetos de valor, pero no para hacer ningún acto de adoración. Vamos a seguir poniendo más ejemplos. Isaías capítulo 53, probablemente el capítulo más conocido de Isaías. Ese capítulo 53 que comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo, tierno como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos.
Y claro, la pregunta es, ¿de quién está hablando el pasaje? ¿De qué, de quién es el que anunció ese mensaje, ¿no? ¿De quién lo habla? Y en realidad, este capítulo 53 de Isaías comienza en el capítulo anterior. Y aquí tenéis el texto sacado de la Biblia directamente, como aparece en nuestras Biblias, más o menos. Y veis como en los subtítulos que a veces se ponen en nuestras Biblias ya se han dado cuenta los editores de que realmente el capítulo 53, su contenido, hay que arrancar desde el final del capítulo 52. Y veis que al final del capítulo 52, encima del versículo 13, hay aquí un texto que no es bíblico, no es texto de la Biblia, pero indica aquí esto que hay una división y por lo tanto todo lo que viene aquí debajo debería ir unido y no separado por la división de un capítulo. Entonces, lo que queremos decir es que hay que tener en cuenta que esa división es artificial, la división en capítulos y en versículos, y puede haber algunos momentos que nos despisten. Otro ejemplo, Mateo capítulo 16. Cuando llegamos al versículo 27 y 28, el Señor dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y ahí termina el capítulo 16 de Mateo. Bueno, si leemos hasta ahí nada más, porque es donde termina el capítulo, da a entender que algunos de los que estaban allí presentes, pues van a estar vivos con la venida del Señor, que el Señor va a venir en la vida de aquellas personas. Y claro, lo leemos hoy y sabemos que no fue así, que la venida del Señor todavía la estamos esperando. Pero si continuamos la lectura en el capítulo 17, pues resulta que encontramos un evento que se puede relacionar y conectar con esas palabras, y es el de la transfiguración. Entonces, leemos que el Señor les anuncia a esos tres discípulos escogidos que habían estado con Jesús y les lleva a ese monte y se transfigura delante de ellos. Y esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, pues vieron a Jesús, al Hijo del Hombre, en la gloria que tendrá cuando venga para reinar. Eso fue la transfiguración, un adelanto, una muestra de lo que será la imagen del Señor, el aspecto del Señor cuando venga en su segunda venida. Y a esto podemos añadir, para confirmar que esa es la interpretación correcta, lo que Pedro mismo, que él estuvo, fue uno de ellos que estuvo allí, cómo él lo vivió y lo entendió ese episodio. Y eso está en 2 Pedro capítulo 1, pues leyendo los versículos del 16 al 18, él habla como fueron testigos oculares, dice, de su majestad, donde el Señor manifestó su gloria, su majestad. Dice, cuando él recibió honra, honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado, y eso es lo que ocurrió precisamente en aquella transfiguración. Y dice Pedro que aquello ocurrió desde el cielo, esa voz, cuando estábamos con él en el monte santo. Hay un detalle curioso en este sentido, que es el paralelo en Marcos. Aquí sí la división está bien hecha. El capítulo 9 comienza diciendo esas palabras del Señor, que habrá algunos aquí que van a ver al Señor viniendo en su reino, y entonces lo enlaza con el hecho histórico de la transfiguración. Entonces quiere decir que no tenemos que fiarnos de las divisiones de los capítulos, porque los temas a lo mejor vienen de antes. Otro ejemplo, en 1 Corintios 10, versículo 33. Pablo dice, como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego el capítulo 11, que es el texto que sigue, dice, sed imitadores de mí, como yo, como también yo lo soy de Cristo. Entonces,
Pablo está llamando a imitar a los hermanos, ¿pero a qué? Si arrancas tu lectura en el capítulo 11 sin haber leído el capítulo 10, pues puedes preguntarte, ¿imitar a Pablo en qué? Pues en lo que acaba de decir al final del versículo 10, del capítulo 10, que es que él estaba dispuesto a renunciar a, a cosas personales, renuncias personales, por el bien de otras personas que pudieran llegar a conocer el Evangelio. Y entonces en el capítulo 11, pues continúa diciendo, ahora sed imitadores de mí, de esto que yo estoy haciendo. Y luego el capítulo, a partir del versículo 2, después del versículo 2, en realidad pasa a otro tema, el capítulo 11, con lo cual el versículo 1 debería estar más bien junto en el capítulo 10 y el 11 debería comenzar en el versículo 2. Y de nuevo aquí os pongo una imagen de muchas de nuestras Biblias, en este caso es una Reina Valera, y veis claramente cómo los editores se dieron cuenta que el primer versículo del capítulo 11 en realidad pertenece a lo que dice el capítulo 10 y pone ahora aquí la división a partir del versículo 2. Otro ejemplo más, en 1 Corintios, el capítulo 12, ¿cómo termina? Pues dice Pablo, desead ardientemente los mejores dones. Muy bien. Y ahora dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y termina el capítulo. Si terminas ahí la lectura, pues ¿cuál es ese camino más excelente? Hay que seguir leyendo. Y si seguimos leyendo, sí que lo vemos en el capítulo 13, versículo 1, cuando habla del amor, ¿no? De que si yo no tengo amor, todo lo que yo pueda hacer, pues no sirve de nada. Y de hecho veis, por ejemplo, en este caso, que es de la Biblia de las Américas, esa última línea del versículo 31 del capítulo 12 la separa como indicando que debe conectarse con el capítulo siguiente. Así que, con todos estos ejemplos, quiero llamar nuestra atención a que cuando leamos la Biblia no nos fiemos solo porque nuestra Biblia ponga el capítulo tal o cual, sino que hay que considerar los textos anteriores y los que siguen, porque puede estar el tema relacionado. Bien, una segunda cuestión importante también, hablando del contexto, de entender el contexto de un texto que estudiamos en la Biblia. Y es que nuestro argumento, cuando llegamos a conclusiones, cuando explicamos un tema, cuando predicamos de algo, cuando hablamos de cualquier tema de la Biblia, de cualquier doctrina, de cualquier asunto espiritual, nuestro argumento debe fundamentarse en las Escrituras. Hay que argumentar con la Biblia. La Biblia se explica con la Biblia. Si queremos explicar una porción, un pasaje de la Biblia, debemos de explicarlo recurriendo a otros pasajes de la misma Biblia. La doctrina cristiana, la vida espiritual desde el punto de vista de Dios, solo se puede entender con la propia Biblia y no en otras fuentes. Así que cualquier conclusión que saquemos, que pensemos de un tema bíblico, pues tiene que estar apoyado con la escritura. Recuerdo siempre, y los jóvenes seguro que lo recuerdan, que muchísimas veces en mis clases con los jóvenes siempre digo lo mismo. Si afirmas algo, cualquier afirmación, debes poder respaldarla con un texto bíblico. Toda afirmación tiene que tener su respaldo en el texto bíblico. La autoridad de lo que podamos decir en base a la Biblia está precisamente en la Biblia, en la palabra. Mis argumentos, mis palabras no tienen valor, solo la autoridad está en la palabra. Y aquí hay un tema preocupante y es que es una tendencia también muy actual que a veces escuchamos frases muy bonitas, frases que suenan muy bien, mensajes motivadores que parece que estimulan mucho a la gente, pero la cuestión es si son bíblicos. La cuestión es si eso que dice, esas frases que a mí me agrada escuchar, tienen fundamento bíblico. Si eso que dice el predicador es lo que dice la Biblia. Y a veces, pues yo escucho frases que suenan muy bien, que la gente sale muy contenta de escucharlas, pero me pregunto en la Biblia dónde está. Así que cuidado
con lo que decimos que dice la Biblia, si realmente lo dice. Y pongamos un ejemplo de Pablo. Pablo usa el argumento bíblico, justifica sus afirmaciones con la Biblia. Ahí he puesto un texto de Romanos. En Romanos, los 3 primeros capítulos, podríamos decir que el primer capítulo está enfocado en explicar cómo el pecado afecta a los gentiles, a los que no son judíos. Y él explica por qué está bajo pecado una persona que no es judía, por qué es un pecador delante de Dios. En el capítulo 2, Pablo enfoca los judíos, por qué los judíos también son pecadores delante de Dios. Y en el capítulo 3 resume todo esto que está diciendo, su argumento, diciendo que al final todas las personas son pecadoras. Da igual sean gentiles, sean judíos, y Pablo no se basa en una deducción personal, sino en textos bíblicos. Y aquí tenéis un ejemplo de este pasaje del capítulo 3, donde vemos que los versículos del 10 al 20, Pablo dice, como está escrito. En este caso, la imagen es tomada de la Biblia de las Américas, que cuida también este detalle, que cuando son citas de textos del Antiguo Testamento, veis que la letra es diferente. Esa letra se llama versalitas, son como si fueran todo mayúsculas. ¿Y por qué? Porque está indicando que son citas de otra parte de la Biblia. Entonces Pablo todo lo que ha estado diciendo en el capítulo 3 ahora lo va a defender, lo va a sostener con citas del Antiguo Testamento, con citas de la palabra de Dios. En la columna de la derecha, pues veis ahí dónde se encuentran las afirmaciones de Pablo, en qué pasajes están del Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo tenemos en Pablo también más adelante en el capítulo 15. En el capítulo 15, otra vez, Pablo está afirmando que los gentiles no están excluidos de la misericordia de Dios. Claro, los judíos pensaban que sí. Y él está sosteniendo, escribiendo, defendiendo que los gentiles también están incluidos en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Y en qué se basa Pablo? Pues en que tuvo una impresión o que fue una deducción que él no. Otra vez se basa en la escritura y dice, como está escrito, como está escrito. Y de nuevo veis los textos como aparecen en esa letra diferente, en versalitas, que son un tipo de mayúsculas que indican que Pablo está directamente citando lo que dicen otros pasajes de la Biblia, ¿no? Como un salmo, como Deuteronomio, otro salmo, y también en Isaías capítulo 11. Así que importante aprender a, sobre todo los que predicamos, que afirmamos algo que tenga fundamento en la palabra. Hay algunos límites también a esto que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, podemos tener algunos pasajes de la Biblia que efectivamente diríamos que no tienen contexto, que son casi como enseñanzas sueltas. Y eso ocurre especialmente en libros como Proverbios. En libros de Proverbios hay como frases, son proverbios. Y claro, aquí he puesto un ejemplo de Proverbios capítulo 10, los 3 primeros versículos, y como veis, los 3 versículos no tienen ninguna relación entre sí, son 3 proverbios, son 3 frases, 3 expresiones. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Otro proverbio que no tiene nada que ver, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Y otro tercer proverbio, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. En este caso, no tenemos un contexto inmediato en los versículos anteriores ni posteriores para relacionarlo. Entonces sí que lo vamos a interpretar a la luz de la Biblia, a la luz general del libro de Proverbios y también a la luz del resto de la Biblia. ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en el contexto? ¿Por qué es necesario? Bueno, si no hacemos eso, es fácil que
de un pasaje podemos sacar una conclusión equivocada. ¿Cómo usamos la Biblia? Eh, un versículo muy conocido, seguro que todos lo conocéis de memoria, lo habéis escuchado predicar muchas veces. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué tiene el pueblo delante y les desafía, les dice, si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, si os preguntara para qué se ha utilizado muchas veces este versículo, para qué se ha usado en muchas predicaciones este llamado de Josué al pueblo de Dios, decía en la Reina Valera, ¿no? Escogeos hoy a quien sirváis. Pues se ha usado quizá las más de las veces para predicar el Evangelio, para llamar a las personas a la conversión, al nuevo nacimiento, invitándoles a tomar una decisión. Eso es usar un texto fuera del contexto. El contexto no trata de eso. El texto está dirigido precisamente al pueblo de Dios, no a personas inconversas. Lo que está diciendo Josué es al pueblo de Dios que si no quieren servir al Señor, bueno, pues da igual a qué otro Dios escojan para servir, porque todos los demás dioses son igual de inútiles. Y eso pues lo vemos en la respuesta del pueblo, en el versículo 16 y los siguientes, donde el pueblo dice, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó, el que hizo grandes señales, el que echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos. Entonces, el usar este texto para predicar el Evangelio no es lo que dice ese versículo. Si acaso, pues valdría como una aplicación, pero el texto no está enseñando eso. Josué no está predicando eso. Ahora, si queremos hacer una aplicación, pues bueno, aplicaciones, como dijimos, se pueden hacer muchas. Bien, pues hasta aquí hemos hablado del tema del cómo comprender el texto. En cuanto al significado de las palabras, entender el contexto para poder entender el sentido que tienen las expresiones, las frases, los versículos. Y ahora, hoy vamos a concluir hablando de los pasajes paralelos que tenemos en la Escritura, porque nos dan luz para entender el pasaje que estemos estudiando. Los paralelos, es decir, pasajes de la Biblia que tratan un mismo asunto, una misma doctrina o una misma profecía. Los pasajes paralelos, pues, ¿cuáles tenemos en la Biblia? Pues, por ejemplo, podemos estudiar en paralelo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque los cuatro tienen mucho en común. De hecho, Deuteronomio, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre de Deuteronomio? Significa segunda ley. ¿Y por qué le llamaron así? No porque es una nueva ley, una segunda ley como nosotros lo entendemos, sino porque es una repetición de la ley. Entonces hay cosas que son pasajes paralelos. ¿Qué otros libros tenemos en la Biblia que son paralelos? Pues los libros de los reyes y los libros de crónicas. Pues los dos tienen mucho en común, tratan de los mismos reyes desde el punto de vista diferente. En el Nuevo Testamento, pues claro, los cuatro evangelios. Pues son cuatro evangelios, pero tratan de lo mismo. En Hebreos hay muchos pasajes que están relacionados con el culto en el Antiguo Testamento y podemos ver paralelos y muchas referencias allí. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, pues estamos perdiéndonos algo, ¿no? Porque si el Señor quiso seleccionar una repetición, por algo será, por algún motivo será. El Señor no hace las cosas sin sentido. Pues hablando de paralelos, podemos hablar de dos clases de paralelos.
hay pasajes paralelos que son, los llamamos verbales porque son palabras o expresiones que se repiten, que coincide una expresión. Ahora, aquí no se trata de buscar simplemente que repite la misma palabra. Ah, encontré otro versículo que repite esta misma palabra. No, que la repita, pero dentro de un contexto similar, ¿no? Que esté hablando más o menos del mismo asunto general. En este caso he puesto un ejemplo del Evangelio de Juan. En el capítulo 4, que es la conversación con la samaritana, Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Bueno, allí exactamente no nos explica qué es el agua viva, pero más adelante en el capítulo 7 vuelve a hablar Jesús del agua viva. Y allí sí que nos identifica y nos dice de qué trata o a qué se refiere el agua viva. Entonces son pasajes en cierto sentido paralelos que nos ayudan a entenderlo. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y luego va a explicar que se refiere al Espíritu Santo. Claro, en Juan capítulo 4 vemos que sí que el tema está relacionado, porque en el capítulo 4, si siguiéramos leyendo, el versículo 14 dice, el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y aquí en Juan 7 habla de ríos que brotan de agua de vida. Hay expresiones comunes y sabemos por el Evangelio que la vida eterna se recibe al que cree en él. Y en el capítulo 7 dice el que cree en mí. Entonces hay esos paralelos que nos indican que el agua viva del capítulo 4 debemos de entenderla como una referencia a lo mismo que el agua viva en el capítulo 7. Y luego hay otros clases de paralelos no verbales que les llaman reales, ¿no? Pues simplemente porque no son palabras que se repiten, pero sí las ideas o la temática se repite. ¿Qué importancia tienen los pasajes paralelos? Bueno, nos pueden ayudar a precisar los acontecimientos que relatan. Y vamos a poner varios ejemplos de los evangelios. La historia conocida del paralítico que vino en una camilla y fue bajado por el techo porque no podían entrar. Bien, según Mateo, capítulo 9, dice que le trajeron un paralítico echando en una camilla y Jesús, viendo la fe de ellos, pues lo que sigue, ya sabéis lo que les dijo, ¿no? Entonces Mateo solo nos dice que el paralítico fue traído por varios hombres, porque lo dice en plural, le trajeron, no sabemos más. Pero vamos al paralelo en Marcos capítulo 2 y ahí nos precisa algunos detalles y nos dice que vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Ya nos dice que fueron cuatro los que lo trajeron. Y luego añade, además, por dónde entró. Y dice, como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo y entonces bajaron la camilla. Así que nos da dos detalles que Mateo no nos daba. Y Lucas nos va a hacer una pequeña aclaración más, un detalle quizá más. Dice en el versículo 19, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Bueno, esta traducción realmente no nos ayuda a ver el detalle, ¿no? Porque parece que dice lo mismo que Marcos. Pero notad que la palabra que usa para techo, en realidad, en este caso estoy citando la Biblia de las Américas, tiene una anotación, por lo menos las Biblias de estudio lo tienen, que luego al pie te dice cuál es la palabra literal. Y creo recordar que sí que en este caso Reina Valera 60, por ejemplo, pues sí que usa esa palabra más literal, que es tejado. Es decir, que lo bajaron a través del tejado. ¿Y eso qué nos dice?
Pues que era un tejado hecho de tejas. Literalmente dice la Biblia de las Américas que la traducción sería que bajaron con la camilla a través de las tejas. Y claro, sabemos que otras construcciones pues quizá no tenían ese tipo de tejado. Entonces, tuvimos que leer 3 evangelios para hacernos el cuadro completo de los detalles de lo que ocurrió en aquel milagro. Bueno, probablemente no sea muy importante, por lo menos en este caso, ¿verdad? Conocer esos detalles o no, pero para hablar con precisión. Los paralelos también nos ayudan a resolver aparentes contradicciones. Aquí es la historia de la hija de Jairo, de un oficial, y según Mateo, en el capítulo 9, dice que se acercó a Jesús y postrándose ante él le dijo, mi hija acaba de morir. Leemos ahora Marcos y Lucas y nos dicen que este hombre estaba delante de Jesús rogándole con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte. Entonces, ¿cómo es que Mateo dice acaba de morir y pide que vaya para que la resucite? Y Marcos nos dice que cuando estaba hablando con Jesús le dice que estaba al borde de la muerte y pide que vaya para sanarla. Y ocurre lo mismo en Lucas, capítulo 8, el pasaje paralelo, dice que llegó un hombre llamado Jairo, le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Claro, ¿cómo encajamos esto? Bueno, hay que seguir leyendo Lucas, porque Lucas nos amplía mucho más el relato y nos dice que después de que Jesús escuchó a este hombre Jairo pidiendo que fuera a su casa, cuando Jesús iba a dirigirse a la casa de Jairo, fue interrumpido por una mujer, aquella mujer que tenía flujo de sangre, que se acercó y le tocó por detrás. Y Jesús se detuvo con aquella mujer y tuvo una conversación con aquella mujer. Entonces Lucas nos sigue diciendo que mientras estaba conversando con esa mujer, llegó ya alguien de la casa de Jairo y le informó de que su hija ya había muerto, que ya le decía no te molestes porque tu hija ya ha muerto. Claro, entonces Lucas nos dice que Jesús le rogaba, que Jairo rogaba a Jesús que entrara en su casa porque la hija estaba agonizando, igual que Marcos, pero debido a la interrupción, pues terminó falleciendo la hija antes de llegar allí. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos a Mateo, que dijo, mi hija acaba de morir? Bueno, pues lo que se entiende es que Mateo hace un resumen de la historia. Si lees el pasaje de Lucas, pues son un montón de versículos, pero Mateo apenas resume lo principal, porque ¿cuál era el sentido de recoger esa historia? ¿Cuál es el hecho importante que nos cuenta el Evangelio? Pues lo que importaba era el hecho de la resurrección, de que Jesús había hecho un milagro de resucitar a una niña muerta. Lo importante no era el orden de que primero vino Jairo, primero le rogó, después Jesús se detuvo, después entonces se murió y Mateo va directo al grano y entonces ya parte de la segunda parte que nos cuenta Lucas de que la hija ya había muerto y le pide que vaya allí. Así que lo importante de la historia es en lo que se centra Mateo, que es el hecho de la resurrección y también destacando la fe de este hombre Jairo, que ya no solamente creía que Jesús podía curar a su hija enferma, sino que ahora también cree que la puede resucitar, que le puede dar una nueva vida. Entonces, por eso veis importancia de leer los pasajes paralelos y sobre todo en el caso de los evangelios. Otro caso también es que los pasajes paralelos nos ayudan a completar una historia, a completar los detalles. En este caso nos referimos al letrero que pusieron en la cruz de Jesús. Cuando Jesús murió, como hacían con los reos, le ponían un letrero encima que indicaba la causa, por qué había sido crucificado. Y aquí tenemos los 4 evangelios lo cuentan, pero con matices diferentes.
Mateo 27:37 dice que pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos nos dice que la inscripción decía, el rey de los judíos. Lucas nos cuenta que la inscripción sobre él decía, este es el rey de los judíos. Y Juan dice que Pilato escribió en el letrero y puso sobre la cruz, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues primero, observar que los cuatro repiten una misma frase. Hay una frase que es la importante que repiten los cuatro, que Jesús es el rey de los judíos. El letrero es el mismo al que se refieren los cuatro evangelios. Es el mismo, solo que cuando nos lo cuentan, algunos se fijaron en algunos datos complementarios que no eran el más importante y otros pues no pusieron todos los detalles que aparecían en el letrero. Y aquí tenéis la inscripción. Vale, se supone que tendría que estar ahí y está en blanco, porque tenía la imagen de... eh, creo que no lo voy a poder poner aquí. No. Vale, porque tenía la imagen precisamente del letrero de ese texto en los tres idiomas, en arameo, hebreo y en griego. ¿Cuál sería entonces, vamos a recuperar entonces los pasajes, cuál sería el texto que estuvo puesto realmente en la cruz? Pues tomando lo que nos cuentan los cuatro evangelios, podemos decir que el texto lo que decía era, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, por eso juntos podemos hacernos el cuadro más completo. ¿Qué más ejemplos hay? Pues otro muy conocido que solemos recordar cada Semana Santa. Hablamos de las 7 palabras de la cruz, ¿verdad? Pero ninguno de los cuatro evangelios encuentras las 7 palabras. Lees a Lucas y él tiene 3 de las 7 palabras. Lees a Juan y él tiene otras 3 palabras. Y luego otra la encuentras en Mateo. Con lo cual, si queremos saber cuáles fueron las 7 frases que dijo Jesús, nos tenemos que leer los 4 evangelios que cuentan la muerte de Jesús en la cruz y luego intentar pues colocar esas frases en el orden que tenga sentido. Hay más. Podría dejaros un ejercicio para hacer, que es, por ejemplo, el caso de la profecía de Jesús acerca de la negación de Pedro y su cumplimiento. Sabéis que Jesús anunció que Pedro le iba a negar. Ahora, léete Mateo, léete Marcos y a ver cómo fue eso, cómo fue la negación. ¿Cuántas veces le negó? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Pues bueno, si alguien quiere trabajarlo, ahora no voy a parar en ello. Y otra cosa más de los paralelos que nos pueden ayudar, pues en los casos de profecía. Hay pasajes que por lo menos parece que hablan de lo mismo y nos dan pues más detalles. Un ejemplo ahí tenéis de Daniel capítulo 7, que parece coincidir con Apocalipsis capítulo 13, ya que se habla de 4 bestias que suben del mar y que una tiene pues aspecto de león, otro de oso, otro de leopardo y otra de bestia terrible que tiene 10 cuernos. Y luego en Apocalipsis pues encontramos lo mismo, una bestia que sube del mar que tiene 10 cuernos y también tiene semejanzas con el leopardo, el oso y el león. Y así es, si quieres estudiar la segunda venida de Cristo, no vale coger solo Mateo 24, o no vale coger solo Primera Tesalonicenses, o no vale coger solo Segunda Tesalonicenses. Tienes que coger, juntar todo, leerlo todo y tratar de armonizar para hacernos el cuadro lo más completo posible de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Así que hoy hemos estado terminando este tema, que es de poder comprender cómo hacemos para comprender cuando leemos un versículo
leemos una porción o leemos un capítulo entero, ¿cómo tenemos que hacer para entender lo mejor posible lo que nos quiere decir? Entender bien el significado de las palabras. Si hay palabras que no entendemos, las buscamos en el diccionario. Si no las buscamos ni siquiera en castellano, a lo mejor no las entendemos, pues en el diccionario español. Y si no, otras palabras podemos profundizar buscando en diccionarios bíblicos. O si nos hablan de un personaje, de una ciudad, de un evento, de alguna fiesta judía, pues podemos buscarla en el diccionario bíblico y nos va a ayudar a entender de qué se está tratando. Y luego la importancia del contexto. La Biblia es una unidad y creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, no una parte, y que no puede haber entonces contradicciones entre una parte de la Biblia y otra. Y por eso cada pasaje de la Biblia ha de ser interpretado en el contexto de toda la Biblia. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues lo que ya hemos dicho algunas veces, la necesidad de conocer las escrituras. No se puede hablar de un tema de la Biblia, de unos versículos de la Biblia, si no conocemos las escrituras, un conocimiento amplio de las escrituras. ¿Cómo vas a encontrar los paralelos si no conoces la Biblia? Qué importante leer la Biblia, leer la Biblia y leer la Biblia. Y sobre esto último que hablamos de los paralelos, voy a citar un autor que habla de estos temas y él dice lo siguiente: si recordamos siempre que la Biblia es una unidad doctrinal y que entre sus partes no hay ninguna contradicción verdadera, por ser el mensaje de un solo autor, podremos entender la importancia de estudiar siempre los pasajes paralelos y aquellos que tienen entre sí alguna conexión histórica.